Ahora sí, perdón. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio. Dice, la energía inicial del circuito de la figura 16-17 es 0 en t igual a 0. Eso quiere decir que no tenemos ninguna condición inicial. Es una parte muy importante en el circuito. Suponga que Bs es igual a 5 μ de t. Encuentre B de 0 utilizando el teorema de Thevenin. Aplique los teoremas de valor inicial y valor final para encontrar B0, B0 de infinito y obtenga B0 de t. ¿Listo? Vamos a iniciar el proceso. Por favor, empiecen a hacerlo. Y cualquier duda, yo estoy muy atento aquí para ayudarles. Listo, entonces. La energía inicial del circuito de la figura 16-17 es 0 en t igual a 0. O sea que no hay condiciones iniciales, por lo tanto el condensador se reemplaza por una impedancia netamente de condensador, una impedancia sin ninguna fuente ni de voltaje ni de corriente en paralelo, y no hay bobinas, o sea que ya. Suponga que la corriente es igual a 0, encuentre el B0 de S, que sería este B0, pero en el dominio de la frecuencia, que sería S, B0 de S, utilizando el teorema de Thevenin. Para hallar el teorema de Thevenin, ¿qué hacemos? Simplemente lo que queremos es, desde esos puntos A y B, llegar a reducir todo esto a una resistencia o impedancia de Thevenin con una fuente de Thevenin. Entonces, esto sería la R de Thevenin o la Z de Thevenin, mejor, porque estamos hablando de impedancias. La Z de Thevenin en el dominio de la frecuencia, y esto sería el voltaje de Thevenin. Vista desde los puntos A y B, que son estos dos puntos acá. Ahora, para eso, debo eliminar, o sea, debo quitar la resistencia de 2. Cuando ya tenga toda la reducción y todo el equivalente de Thevenin, entonces ahí sí le conecto entre los puntos A y B la resistencia de 2 ohm y le hallo B0, que sería una sola malla. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, señor. Gracias por contestar. Listo, entonces tenemos esto aquí, entre los puntos A y B. Ya teniendo estos dos valores, pues hacemos una malla y decimos que, o una división de tensión, decimos que B0 es igual a la corriente por 2, o decimos que B0 por división de tensión, que se comparte esta tensión entre estas dos, es igual al voltaje que tengo, que sería el de Thevenin, multiplicado por la resistencia que necesito sobre la suma de las dos resistencias, 2 más Z de Thevenin. Ahora, cualquiera de estas fórmulas, como ustedes quieran, ahí pueden sacar B0. Teniendo B0, ese es uno de los primeros, que sería esto que está aquí en Thevenin. Esta es la respuesta que les debe dar, perdón, aquí. Esta es la respuesta que les debe dar. En dominio de frecuencia. Luego dice, aplique los teoremas de valor inicial y valor final para encontrar B0 y B de infinito. ¿Qué habíamos dicho que eran esos teoremas? ¿Qué era lo que hacíamos? Aplicamos un límite. Recordemos que decíamos que el límite, cuando el tiempo tiende a 0, de la función en el tiempo, que en este caso esta función sería, bueno, la función en el tiempo cualquiera, que sería B0, vamos a decir que en Laplace era igual al límite de S que multiplica a f de S, y que en lugar de ir a infinito tendría ¿cuánto? A 0, ¿no? El límite en 0. Entonces simplemente lo que tenemos que sacar es el límite de B0 en el tiempo. Eso es lo que queremos. Cuando tiende a infinito, pues simplemente decimos que eso es S, perdón, el límite de S que multiplica a f de 0, a B0, perdón, de S, a B0 de S, pero cuando S tiende a 0. Por otro lado, tenemos el límite de B0 en el tiempo cuando t tiende a 0,
Y esto se representa en Laplace como el límite de cuando S tiende a infinito. Fíjense que si es infinito tiende a 0. Y acá 0 es infinito, es al contrario. Multiplicamos por S la función en el dominio de la frecuencia. Eso sería para hallar el punto B. Y por último, obtenga B de t. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer la transformada inversa de Laplace de B0 de S, hacer la transformada inversa de Laplace para llegar a B0 de t. ¿Listo? Y para hacer esto, me apoyo en la tabla o tengo que llevarlo a una forma que me sirva para poderlo expresar fácilmente en el tiempo. Entonces vamos a buscarlo en la tabla. Seguramente nos toca hacer fracciones parciales o algo así. ¿Está entendido lo que hay que hacer? ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Listo, vamos a iniciar entonces. Ahora sí le pongo pausa aquí a la grabación. Ahora sí. Listo. Dijimos que íbamos a hacer un Thevenin, entonces vamos a empezar a hacer el Thevenin. Para esto, vamos a quitar la resistencia que tenemos. En esto todavía no tenemos nada de Laplace. Pero antes de hacer el Thevenin, tenemos que llevar este circuito al circuito de Laplace. ¿Cómo hago para llevar este circuito al circuito de Laplace? O lo transformo al circuito de la frecuencia. Entonces, primero, venimos aquí, donde está BDS, y vamos a dejar un voltaje en función de Laplace. ¿Listo? Ahorita miramos cuál es ese voltaje. La impedancia, que es la resistencia, en Laplace no cambia absolutamente nada. Voy a hacer también una cajita. Entonces voy a decir que la impedancia prácticamente es esto. Vamos a ver si se deja hacerla. Listo. Ahí tengo una. Este condensador también lo vamos a cambiar por una impedancia y esto también lo vamos a cambiar por una impedancia. Es como cuando hacíamos fasores en Laplace. Ahora, vamos a colocar los valores que necesitamos. Entonces, simplemente en Laplace decimos que la resistencia, aquí vamos a calcular la resistencia en transformada de Laplace. La transformada de Laplace es igual a una resistencia. O la ZR, digámoslo así. La ZL en transformada de Laplace es igual a SL. Y la ZC en transformada de Laplace es igual a 1 sobre SC. ¿Listo? Como no tenemos condiciones iniciales, simplemente las reemplazamos así. Si tuviéramos alguna condición inicial, deberíamos colocarle una fuente en serie o una fuente de voltaje en serie o una fuente de corriente en paralelo. Como lo vimos a ver, ¿dónde está aquí? En esta partecita. ¿Listo? ¿Está claro lo que estamos haciendo ahí? Sí, señor. Listo. Venimos aquí entonces. Ahora sí decimos, si esto es 1, esto es 2, pues se va a quedar aquí con el 2. Y este es 1 sobre F. Entonces, perdón, este es un faradio. Y un faradio sería en Laplace 1 sobre S por C, que sería 1. O sea que esto nos daría 1 sobre S. ¿Hasta ahí está claro esto que hicimos? Sí, señor. Listo, 4ix, pues sigue siendo 4ix. Simplemente le vamos a cambiar el nombre a la variable para que se vea que estamos en función no del tiempo. Y x de s, y aquí 4 y x de s. Listo. Ya tenemos el circuito. Esto quiere decir que transformamos el circuito a Laplace. Ahora, todo este circuito que tengo aquí en Laplace, lo vamos a convertir. Vamos a revisar un momentico esto. Fíjense que nosotros acá tenemos el condensador.
el condensador lo sacamos igualito y con signo positivo. ¿Sí? No hay signo negativo para nada. Lo dejamos igualito de como estaba ahí. Ahora, si ya tenemos esto, nos están pidiendo un Thevenin. Ahora sí, con este circuito que tenemos acá, vamos a hacer el Thevenin. Recordemos que para hacer el Thevenin, nos lo están pidiendo en la carga 2. Voy a dejar esto por aquí abajito. Vamos a quitarle la carga. Y nos vamos a concentrar en hacer el Thevenin desde estos dos puntos. ¿Cómo hacemos el Thevenin de estos dos puntos? ¿Cuál es el caso que tenemos? Tenemos fuente de voltaje, tenemos fuente dependiente, fuente independiente. Tenemos dos opciones. Podemos hallar el voltaje de circuito abierto, o sea, digamos que Z de Thevenin es igual al voltaje del circuito abierto sobre, después hacemos un corto, hallamos la corriente y decimos que es la corriente del corto. O la opción 2. En la opción 2, simplemente decimos, colocamos esto a 0, apagamos las fuentes independientes, nos inventamos una fuente y a esta fuente le hallamos la corriente y decimos que la Z de Thevenin es igual al voltaje que nos inventado sobre la corriente que le hallamos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo en el proceso que toca hacer? Sí, señor. Señor. ¿Cuál de los dos hacemos? ¿El 1 o el 2? Normalmente el que cualquiera de los dos, pero el que normalmente que hemos trabajado es el 2. No sé si es el que está haciendo también Juan para ir ahí a la mano. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a llevar las fuentes de voltaje a 0. Cogemos la fuente de voltaje, la llevamos a 0. Aquí está 0. Nos vamos a inventar una fuente cualquiera que la voy a llamar BDS. Y a esa fuente le vamos a hallar la corriente. Voy a hacerla aquí en otro color para que se vea bien. Le vamos a hallar la corriente IDS. Listo. Entonces vamos a irnos por aquí donde vamos a tener BDS sobre IDS. Vamos a mirar qué podemos hacer con esto y hasta dónde podemos llegar. Listo. ¿Cuál es la mejor opción para hallar esto que tenemos aquí? Recuerden que nos podemos inventar una fuente de corriente y le hallamos el voltaje, o una fuente de voltaje y le hallamos la corriente. Listo. Tenemos esas dos opciones también en nuestro Thevenin. Podríamos hacer aquí. Estas son todo toma de decisiones y nosotros miramos cuál es la decisión que tomamos y cuál es la que más nos sirve para analizar un circuito. Entonces podemos venir aquí, le damos a hallar a esto un voltaje, pero nos vamos a inventar una fuente de corriente. También podríamos tener eso así. Vamos a inventar una fuente de corriente IDS. Aquí esta la puse mal. Si es una fuente, ella está generando energía. Listo, entonces aquí IDS. Ahora, tenemos dos opciones también. Opción 1, opción 2. ¿Cuál nos conviene más? Vamos a mirar. Si vamos a hacer mallas, aquí tenemos una malla, dos mallas, y la IS sería la diferencia entre la malla I1 y la malla I2. ¿Todos de acuerdo? I2 va subiendo, sería I2 menos I1. Entonces, hacemos las mallas, hacemos esta relación, hallamos IS y con eso hallamos BS. Por este lado tenemos, bueno, si hacemos nodos, tenemos un nodo, este nodo es conocido, este nodo también ya sería conocido, no podemos hacer nodos para este caso, para hallar lo que necesitamos. En este tenemos un nodo desconocido que se llamaría BDS.
tenemos un nodo conocido y simplemente corrientes que entran, corrientes que salen, de pronto podríamos hallar fácilmente por este lado eso, por nodos. Por mallas tendríamos una supermalla. En estas dos tendríamos una supermalla. Y 1 y 2. Una supermalla completa. Y decimos también que IS es la diferencia de estas dos. O sea, ecuación de supermalla. Y el voltaje lo sacaríamos diciendo que BS es I1 por esta resistencia. Ustedes me dirán cuál les parece más fácil de todo. ¿Por cuál se irían ustedes? ¿Cuál método tomarían? Pues yo veo que sea como más sencillo por el segundo, ¿no? Bueno, vamos a irnos por el segundo. Vamos a mirar, a ver, ¿cómo sería esa ecuación de nodo del segundo? Tenemos el nodo BS multiplicado por las impedancias que llegan a su nodo en fraccionario. 1 sobre 1. ¿Cuál otra impedancia llega a esta? Que sería más 1 sobre S menos lo que comparte con otro nodo. ¿Con quién comparte? Con esta que está aquí, 4IX. ¿Listo? Sería menos 4IX multiplicado por el fraccionario de lo que comparte. 1 sobre S. Igual a las fuentes de corriente que le entran. IS. Nuestra meta es llegar a BDS sobre IS. Esa es nuestra meta. Ahora tengo BDS que sería 1 más S menos 4IX. ¿Pero qué sería IX? ¿Quién me dice cuánto sería IX acá? $20IX, ¿no? Miento. 4SIX. ¿Por qué 4IX? No sé. IX sería el voltaje que hay aquí menos el voltaje que hay aquí sobre la resistencia. ¿Cuánto voltaje hay aquí? ¿Cuánto voltaje tenemos aquí? Sin miedo, no hay problema si se equivocan. ¿Cuál voltaje tenemos aquí? Un B1. Pero ese B1, ¿a qué está conectado? Sería de 0, ¿no? Sería 0. Sería 0 volts. Entonces tengo 0 menos BS sobre 1. O sea que tendría menos BS sobre 1 multiplicado por S, que sería este fraccionario de aquí, igual a 1 a IS. Ahora, BS, que tengo aquí, por 1 más S, menos por menos sería más, 4S BS, ¿cierto? Escribámoslo mejor. Más BS que multiplica a 4S igual a IS. En este caso tengo que BS, que es factor de 1 más S más 4S igual a IS. Si sigo aquí con esto, voy a poder hallar la relación que necesito. BS sobre IS va a ser igual a 1 sobre 1 más 5S. ¿Se entendió esto que acabo de hacer? Pasé esta corriente a dividir.
Este lo pasé para el otro lado a dividir. Acá me quedó 1 y este fue el resultado que tengo acá. También podría decir que divido todo esto en 5 y entonces tengo acá un quinto sobre un quinto más S. También podría decir eso, ¿cierto? ¿Y qué es Sí. BS? ¿Y qué es BS sobre IS? ZS. Y fíjense que no tuve que sacar ni siquiera ningún valor de S, simplemente saqué la relación. Si no se hubiese podido sacar la relación, ¿qué hago? Pues reemplazo esto por un valor, hallo la IS, y ya teniendo un valor de todo, pues lo hago como normalmente lo hacíamos un Thevenin, pero normalmente se puede sacar esta relación BS sobre IS. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entendió bien lo que hice, chicos? Porfa, no se vayan a quedar sin ninguna duda porque tenemos pocas clases para la evaluación, ya lo saben. Entonces, las dudas no se pueden ir con dudas porque no tenemos tiempo para dudas. Hay que resolverlas todas acá en la sola clase. ¿Se entendió esta ecuación de nodos, sí o no? Sí, señor. De 1 a 10, ¿cuánto? 9. 9 también. Listo. ¿Y el resto? 0, 5, 10, 20. Listo, porfa, por el chat, el numerito para saber cuántos están aquí en la clase. ¿Cuánto fue de numerito? De 1 a 10, ¿cuántos entendió? 9. Listo, Jason, Juan, son los únicos dos que han copiado en el chat. Ok. Listo, 1, 2, 3, perfecto. ¿Qué hace falta para el 10? No sé. Vamos a mirar entonces, si yo hago esto por mallas, vamos a hacerlo por mallas, a ver si nos da lo mismo. Esto no hay que hacerlo, ya es por jugar, ¿no? Es por jugar aquí entre nodos y mallas. A mí me gusta utilizar ambos métodos para comprobar de paso todo. A ver, me voy a llevar esto por aquí. Vamos a mirar si podemos sacar esto por mallas también. ¿Qué tenemos por mallas? ¿Quién me dice la malla? ¿Quién me la dicta? La malla I1. A ver aquí con otro color. Malla I1. ¿Qué sería igual? La corriente que sería IX, ¿no? IX por 1. Ah, bueno, en este caso IX de una vez, listo. IX por 1 sería IX. Igual a menos fuente BS. BS. Igual a menos BS. Malla I2. IS por 1 sobre S. Y no, la malla I2 no sería IS, sería I2 por 1 sobre S. Igual a menos 4IX. Ah, mentiras, más 4IX de una vez para que nos quede acá este lado. Más esta fuente de aquí, 4IX de S. Bueno, pongámosle 4IX solita. 4IX igual a BS. ¿Todos de acuerdo? Otra vez, I2, que es esta I2 que está aquí, que multiplica a su impedancia, que es 1 sobre S, más, viene por aquí, 4IX, 4IX igual, entra por menos BS, pues sale al otro lado menos BS. ¿Todo bien? Sí, señor. Ahora, la IDS, ¿a qué sería igual? Si la IS está aquí subiendo, sería igual a ¿qué?
con relación a las dos mallas. ¿Cuál de las mallas va en el mismo sentido de IS? Sería I2 menos IX. Muy bien. I2 menos IX. Listo. ¿Qué necesitamos? ¿A dónde debemos llegar? Debemos llegar a voltaje sobre IS. Ahí es donde debemos llegar porque esta es la Z que estamos buscando, la Z de Thevenin. BS sobre IS. Vamos a mirar esa Z que es. Entonces, tenemos que empezar a trabajarlo. IX en función de IS. Oye, aquí nos va a salir más demorado todo, chicos. Bueno, aquí nos va a salir un poquito más complicado porque nos va a tocar reemplazar el voltaje para que podamos tener un valor y lo podamos meter aquí. Entonces yo creo que me voy a saltar este paso para que alcancemos a hacer todo. Listo, esta es una muestra de que por nodos es mucho más fácil que por mallas ciertos ejercicios en este caso. Ahora, si ya tenemos la Z de Thevenin, ¿qué nos vamos a poner a hacer? Si ya tenemos la Z de Thevenin, que fue esto que hallamos acá, ZS, esto de aquí es esta Z de Thevenin. Simplemente, ahora tenemos que hallar el voltaje del circuito abierto. Porque estamos haciendo Thevenin, recordemos. Quitamos la resistencia, inventamos una fuente, hallamos esto, y ahora como segundo paso vamos a hallar el voltaje del circuito abierto. Entonces, de este mismo que está aquí, quitando esto, vamos a hallar el voltaje del circuito abierto. Entonces voy a quitar todo esto que no... ¿Sí entienden por qué no nos vamos a poner a hacerlo por esto, no? Aquí por malla nos tocaría hacer más cositas, entonces no quiero desgastarnos ahí en ese tiempo. ¿Sí están todos conmigo en eso? ¿Qué pasó? Me quedé solo otra vez. ¿Qué pasó? Brian, Diego, Jason, Juan, Miller, Juan Sebastián. ¿Me quedaron dormidos o qué? Fue lo último que dijo, profe, es que se me fue la conexión. Listo, ¿no? Que no vamos a hacerlo de mallas porque nos demoramos un poco más. Ah, listo, profe. Listo. Ok. Recordemos bien hacia dónde vamos. ¿Qué estamos hallando? Esto que está aquí. El voltaje de Thevenin. Acá. Necesitamos más, menos, B de 0. ¿Qué aconsejo yo? ¿Listo? Ustedes porque querían aquí venir por el número 2. Pero yo aconsejo que se haga el voltaje del circuito abierto. En estos casos, cuando tenemos fuente independiente, esta fuente independiente alimenta el circuito también. Entonces es mejor hacer voltaje de circuito abierto. Por aquí lo teníamos, ¿o no estaba diciendo yo eso? No, acá. Voltaje de circuito abierto y se halla la corriente del corto para hallar con esta fórmula de acá. Nos fuimos por la número 2. Pero ahora nos toca ir a hallar el voltaje del circuito abierto. O sea que, pues nos toca como devolvernos. Entonces, ya tenemos la Z de Thevenin. Ya la hallamos. Estamos muy contentos por eso. Ahora tenemos la número... Nos falta hallar el voltaje de Thevenin, que es el voltaje de circuito abierto, más o menos. ¿Cómo hallo ese voltaje de Thevenin? Rápidamente, una sola malla. Y con esta corriente podemos hallar la corriente o el voltaje en uno de estos resistores o impedancias y hallamos una sumatoria de voltaje con el voltaje de Thevenin. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, vamos a hallar la corriente. Entonces ustedes me dirán, malla número I1, ¿a qué es igual? La corriente I1 por sus impedancias, ¿cuántas son?
2. Sería 1 más 1 sobre S. ¿Qué más tenemos? Ahora, esta Y1 se llamaría IX, ¿cierto? Es la misma IX que va aquí. Entonces, voy a borrarme ese pedacito y digo que esto es IX. Ahora sí, sigamos en la malla. Esto más 4IX. Venimos aquí, igual a BS. ¿Listo? En la malla I1, entonces decimos que IX es igual a BS sobre 4 más 1, 5, más 1 sobre S. A eso es igual a IX. Decimos que el voltaje de Thevenin, que está aquí, vamos a hacer una sumatoria con este voltaje de Thevenin. Voy a hacerlo color naranja para que se vea. Voltaje de Thevenin. Hagamos la sumatoria. Menos voltaje de Thevenin, o sea, voltaje de Thevenin igual. Voy a hacerlo paso por paso. Empiezo por aquí. Menos voltaje de Thevenin. Menos BR. Más BS. Igual a 0. ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? ¿Cómo vamos hasta ahí, Brian? Diego, Jason, Juan Diego, Miller. Bien, profe. Bien, profe. Va a quedar esta grabación súper chévere. Diego, ¿cómo va? Bien, profe. Listo, Jason. Bien, profe. Y Miller, ¿cómo va todo? Bien, profe. Listo, ¿alguna duda hasta ahí? No, señor. Ok. Teniendo entonces esto, decimos que el voltaje de Thevenin es igual a V de S menos BR, que BR sería igual a la resistencia, acá la resistencia de acá, multiplicado por la corriente. Permítanme un momentico que no sé por qué no tengo esto acá. Listo. Ok, entonces venimos aquí y decimos que esto sería la IS multiplicada por la resistencia para tener el BR. Pura ley de Ohm. Esto multiplicado por IX. De manera que tenemos que el voltaje de Thevenin es igual a BS por R multiplicado por IX, que es ¿cuánto? BS sobre 5 más 1 sobre S. Ahora, ¿de cuánto es la resistencia? De 1. O sea que simplemente quitamos esa R. Que sería 1. ¿Listo? Voltaje de Thevenin sería igual a BS. ¿Cuánto es BS? En el ejercicio. BS es 5 mu de T. Este no lo pasamos a Laplace, no. El voltaje en Laplace, ¿cuánto sería? Entonces vamos a buscar en la tabla de Laplace, aquí. Cuando decimos que mu de t es 1, o sea que esto sería 1 sobre S. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Los que dijeron que no habían asistido a la clase pasada.
¿Está claro esa parte o explico mejor esa parte? No sé si ya vimos la tabla con ustedes o no. Profesor, disculpe, ¿qué fue lo que se ha hecho? Eso no estuve un rato, no tuve conexión. Estoy pasando aquí esto del mu de t a Laplace. Esto era 5. Aquí me decía en el ejercicio que esto era 5 mu de t. O sea que esto aquí en Laplace es igual a 5 y mu de t es 1 sobre s, o sea 5 sobre s. Entonces venimos aquí y decimos que bs menos, que multiplica a 1 menos, estamos hallando el voltaje de Thevenin de circuito abierto, 1 sobre 5 más 1 sobre s. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin es igual a 5 sobre s, que es B de S, la fuente, por 1 menos 1 sobre 5 más 1 sobre s. Listo. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos multiplicar este por s, dividirlo en s, este solito aquí por s menos sobre s, para que nos quede mejor. Profe, qué pena, ¿por qué 5 sobre S? 5 sobre s es la conversión de Laplace de la fuente que está aquí. Ah, listo, profe. Esta fuente aquí es 5 sobre s. Entonces yo puedo coger todo esto y puedo empezar a acomodarlo de manera que se vea más bonito, que lo pueda representar mejor. Entonces digo s, 5s más 1. Aquí sacando el factor común de la s. Ahora B de Thevenin es igual a 5s y esto sería 5s más 1 menos s sobre 5s más 1. Solucionando aquí este mínimo común múltiplo. Esta resta de fraccionarios. 5 sobre s que multiplica a 4s más 1 sobre 5s más 1. ¿Listo? Esto sería lo que tenemos de B de Thevenin. Si queremos multiplicarlo, simplemente decimos que el B de Thevenin, pasándolo aquí arribita, creo que tengo más espacio acá abajo. No tengo más espacio. Entonces digo aquí que esto sería igual a 20s más 5 sobre 5s cuadrado más s. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo, este sería mi voltaje de Thevenin. Ahora sí, entonces ya hallé el voltaje de Thevenin y ya hallé esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hallar B0. ¿A qué sería igual B0? Permítanme un momentico, vuelvo esto más pequeño. Listo. Ahora sí, teniendo esto de aquí, entonces, ¿a qué sería igual B0? Voy con la tercera parte. B0 es igual al voltaje de Thevenin que tengo multiplicado por la resistencia de 2 sobre la sumatoria de las dos, Z de Thevenin más 2.
Por lo tanto, B0 sería igual. Vamos a mirar cuánto es el voltaje de Thevenin. Dijimos que era 20S más 5 sobre 5S cuadrado más S. Todo esto multiplicado por 2 sobre la Z de Thevenin que nos dio. A ver, confirmo, 20S más 5 sobre 5S cuadrado más 2. Ajá. La Z de Thevenin, ¿cuánto nos dio la Z de Thevenin? Por aquí la tenemos. 1 sobre 1 más 5S. Uno sobre 1 más 5S más 2. Todo esto sería B0. Listo, voy a irlo colocando acá. 40S más 10, multiplicando esto por el 2, sobre 5S cuadrado más S, sobre, multipliquemos esto de una vez, 1 más 2 más 10S, sobre 1 más 5S. Esto daría 40S más 10 sobre 5S cuadrado más S sobre 3 más 10S sobre 1 más 5S. Ahora sí multiplicamos y B0 nos daría igual a 40S más 10 multiplicado por 1 más 5S sobre 5S cuadrado más S multiplicado por 3 más 10S. Ahora, si yo saco aquí un factor común de S, ¿qué me quedaría aquí si saco factor común de S? Me quedaría S que multiplica a 5S más 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Profe, una pregunta, ¿por qué no multiplicó el 2 en el ¿Este 2? voltaje en el denominador? ¿Este 2? Sí, señor, ¿por qué no lo multiplicó en el denominador? No, lo que pasa es que la fórmula dice de divisor de tensión, dice el voltaje que tengo multiplicado por la resistencia que necesito dividido en la suma de las dos resistencias. Entonces, el voltaje que tengo multiplicado por la resistencia que necesito, que es de 2, dividido en la sumatoria de las dos resistencias. Ah, listo, profe. Sí, lo que pasa es que aquí, ¿qué sería la corriente? Digamos aquí con rojo. La corriente de aquí, ¿a qué sería igual? ¿Quién me dice a qué sería igual esa corriente? Chicos, Brian, Diego, Jason, Juan, Miller, ¿a qué sería igual esa corriente? Sin miedo a equivocarse, que estamos aprendiendo. Y 1 por Z de Thevenin más los dos igual al voltaje de Thevenin. Sí, pero en este caso podemos hacer la serie de estas dos y dividir el voltaje sin hacer la malla. La serie de estas dos sería Z de Thevenin más 2, sería la resistencia equivalente, ¿cierto? Y el voltaje dividido en esa resistencia nos daría la corriente. ¿Todos de acuerdo? O sea, voy a hacerlo. Y 1 que multiplica a Z de Thevenin más 2 igual a B de Thevenin. ¿Todos de acuerdo en la malla? Por lo tanto, la corriente sería igual al voltaje que tengo sobre la Z de Thevenin más 2, ¿cierto? Porfa, confírmenme si vamos bien hasta ahí.
Listo, voy a empezar a preguntar a que tenga la cámara apagada. O sea que, ¿cuánto sería la...? Hasta ahí está bien lo que es I1. ¿Qué dice Juan? Juan Diego. Sí, señor. ¿Y acá sería igual B0, Juan Diego? A la resistencia por la corriente. O sea, a 2 por I1. ¿Sí? Sí, señor. Nos damos cuenta entonces, I1 es esto que está aquí. Beta de Thevenin por sobre Z de Thevenin más 1, B de Thevenin sobre Z de Thevenin más 2, perdón. Es esto que está aquí, multiplicado por 2, que sería esto que está aquí. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Listo, entonces venimos aquí y vamos a factorizar esta S. ¿Cómo quedaría esta S, Jason? Si le factorizo esa S a este numerito de aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría 5S más 1. O ese factor de 5S más 1, mejor. Muy bien. S, factor de 5S más 1. Ahora sí puedo cancelar este de aquí, 1 más 5S. Lo puedo cancelar con este 5S más 1. De manera que me está dando en este momento que B0 va a ser igual a 40S más 10 sobre S que multiplica a 3 más 10S. ¿Listo? Podría decir que B0 sería igual a 40S sobre S más 3. Hay que tratar de tener siempre la S solita. Entonces digo que 40 sobre, que multiplica, voy a dejar la S solita, S sobre... bueno, aquí me queda más fácil, ¿no? 40S que multiplica a S más 3 más 10S, cancelo las S aquí, más 10 sobre S que multiplica a 3 más 10S. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Simplemente separé en dos fraccionarios y por último tengo que B0 sería igual a 40 sobre, hay que dejar la S solita, entonces dividimos todo sobre 10. 40 décimos, 3 décimos, más S. Por este lado, dejamos la S solita. 10 décimos sobre S que multiplica a 3 décimos más S. Por lo tanto, podemos decir ya al final que B0 va a ser igual a 4 sobre S más 3 décimos. Esto ya sabemos que es un Euler. Más 1 sobre S que multiplica, o bueno, S cuadrado más 3 décimos de S. No me sirve este porque no tenemos esa relación allá. Dejémoslo así, S que multiplica a S más 3 décimos. Listo. Esto sería B0 en el dominio de Laplace. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Se ha entendido lo que estamos haciendo hasta ahí? Sí, señor. Listo. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dice que hallemos con el teorema de valor inicial. Ya encontramos B0 de S utilizando Thevenin. Luego dice que el valor inicial y valor final, el teorema de valor inicial y valor final, para encontrar B0 de T y B de infinito. Vamos a mirar si nos dio lo que está aquí de respuesta. Miremosla de una vez. B0 es igual
a S más 0.25 y S sobre 0.3. Ellos la tienen de aquí. Si dividimos todo esto en 40, ¿sí está dando lo mismo o no? ¿Qué dicen ustedes? Tratemos de factorizarla a lo que tienen ellos. Por favor, díganme ustedes si es lo mismo. Esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos nosotros aquí. Esto con esto. ¿Cómo llegamos a este valor? ¿Quién me dice? A ver, vamos a preguntar aquí. Miller, ¿cómo llegamos a este valor? Para saber si es lo mismo. ¿Qué factorizo y qué hago? Entonces estoy analizando, profe. Listo, ¿quién ya lo analizó? Brian. No, profe, no en las mismas. Juan Sebastián. Profe, pues sería dividir en, bueno, como usted dijo, factorizar En 10. el 40 de la parte de arriba. Entonces divide Factorizamos el toda la 40 de la abajo. parte de de arriba. arriba 40. A ver, lo voy a hacer por Y aquí. pues de abajo sería 10. Vamos a factorizar arriba el 40. Y nos quedaría entonces S más 1 sobre 4. O 10 sobre 40, ¿cierto? Dividido. Y abajo factorizamos el 10. Y nos quedaría S por S más 3 sobre 10. ¿Sí estamos bien? Sí, Jason, ¿así me hizo? Sí, señor. Ya entonces 40 sobre 10 pues da 4 y lo único que hicieron con el otro pues fue expresarlo ya numéricamente. 0.25 sobre S por S más 0.3. Listo, así nos quedó bien o le quedó bien al libro. En este momento estamos bien hasta ahí. Ahora nos dicen, vamos a coger este valor que tenemos aquí. Cojamos este que está con el del libro ahí de una vez, igual, ya que está factorizado. Este lo necesitamos ahorita, vamos a dejarlo ahí, ya van a ver ahorita por qué lo separé. ¿Listo? Este lo dejamos aquí. Ahora vamos a hallar el teorema de valor inicial y valor final. ¿Qué nos toca hacer para esto? Dice que sacamos el límite multiplicando esta ecuación por S. Entonces, el límite, cuando S tiende a infinito, de S que multiplica. Bueno, esperen, perdón, lo coloco completico para que ustedes lo vean qué es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que el límite de la función en el tiempo, cuando es igual a 0, de B0 de t, va a ser igual al límite cuando tiende a infinito de S multiplicado por B de 0. Pero B de 0 es 4 por S más 0.25 sobre S por S más 0.3. De manera que esto se cancela con esto y reemplazamos la S en 0. Si la S en 0, esto se va a 0, esto se va a 0 y nos quedaría al final aquí que esto es igual a 4 por 0.25 sobre
0.3. Listo, y esto es igual a 1 sobre 0.3, si no estoy mal. 0.25 por 4 sí es 1, ¿cierto? Y este es igual a 10 tercios. Y este es igual a 3.3 periódico. ¿Sí hice bien la multiplicación ahí? ¿Lo revisan, por favor? Profe, una pregunta. Señor. ¿Por qué reemplazo n es igual a Ay, 0 si el límite es infinito? perdón, gracias. Bueno, ya que tenemos este, para que no se nos pierda, este entonces cuando t tiende a 0 y cuando cuando t tiende a infinito y s tiende a 0. Ahí como para no perderlo. ¿Listo? Como son dos límites, ahora el límite de valor inicial, cuando t tiende a 0, que es el límite, cuando s tiende a infinito, ahora sí, de s por 4s más 0.25 sobre s por s más 0.3. Se cancelan las s y nos queda 4 que multiplica, vamos a dividir todo en s, 1 más 0.25 sobre s sobre 1 más 0.3 sobre s. Entonces ahora sí, cuando tiende a infinito, la s, pues esto completo tiende a 0, esto completo tiende a 0, y esto nos va a dar igual a 4. Entonces nos dio 4 y 0. 4 y 3.3 periódico. Vamos a revisarlo. Aquí tenemos valor inicial 4, valor final 3.3 voltios. Bien. Ahora nos dice por último que encontremos la respuesta para B0 de t. Que encontremos esta respuesta para B0 de t. Vamos a mirar cómo hacemos esto para B0 de t. Tenemos que hacer la transformada inversa de Laplace. Vamos a mirar en las transformadas de Laplace que tenemos. A ver, transformada de Laplace. Algunas tablas que se nos parezcan a esa. A ver, esta tabla, ¿cómo está? A ver, vamos a mirar un momentico esta tabla. Aquí tenemos, ¿dónde estamos? Vamos para esta que tenemos aquí. Tenemos un número sobre S más A. Digamos, esto lo podemos sacar, entonces sería 1 sobre S más A. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En el denominador S más algo. Por lo tanto, yo veo que es esta que tenemos aquí. Ustedes me dirán si sí. Sí. Es un Euler ahí. Listo. Y por otro lado tenemos una que dice 1 sobre S por S más algo. Más A también. Y estoy viendo que esa está por aquí en el número 14. Ustedes me dirán si sí. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a cogerlo acá. Y vamos a pasar eso ahora al tiempo. No nos tocó hacer fracciones parciales. Vamos a mirar entonces esto cuánto nos da. En el tiempo, entonces decimos que la transformada de Laplace de este sería 4. Y si esto es más, en el Euler es menos. Entonces tenemos 4 que multiplica a Euler a la menos 3 décimos de t. Más la transformada de esta. Donde
por aquí, donde A nos quedaría 1 sobre A, positivo. Este es positivo y aquí positivo. 1 sobre A, entonces nos quedaría 1 sobre 3 décimos, lo que sería lo mismo a tener 3 de esto. Permítanme un momentico, vamos a hacer algo aquí. Como decimos aquí en Santander, espere tantico. Y este de aquí. Hay muchas tablas de Laplace. O sea, que ustedes pueden buscar todas las que quieran en internet por si antes de ponerse de fracciones parciales y todo, pues ya alguien desarrolló esa tabla. No sé si se alcanza a ver bien ahí, pero entonces las voy a transcribir. Digo que Euler a la menos AT en transformada de Laplace es igual a 1 sobre S más A. Y la otra es 1 sobre A que multiplica a 1 menos Euler a la menos AT en transformada de Laplace corresponde a 1 sobre S más A. ¿Listo? Esas son las dos que necesitamos. Entonces decimos que 1 sobre A es 3 décimos. Entonces nos quedaría 1 sobre 3 décimos, por lo tanto el 10 queda arriba, multiplicado por 1 sobre, no, perdón, multiplicado por 1 menos Euler elevado a la menos 3 décimos de t. Ok, si cogemos todo esto, entonces tenemos 4 Euler a la menos 3 décimos de t más 10 tercios menos 10 tercios de Euler a la menos 3 décimos de t. Por lo tanto, tenemos aparte los 10 tercios solitos. ¿Y cuánto nos da 4 menos 10 tercios? Esto nos daría... Esto sería 3, esto se convertiría en 12. Y sería 12 menos 10, 2 tercios Euler a la menos 3 décimos de t. Todo esto sería B0 de t, sería igual a esto, y multiplicado por mu de t. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a mirar cuánto dio aquí. Comparamos acá. Verifiquen por favor ustedes si esto es igual a esto. Sí, señor. ¿Listo? Ahí está el ejercicio. ¿Cómo se hubiese podido simplificar este ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo se hubiese podido hacer más fácil? Habíamos podido hacerlo más fácil ahorrándonos y revisando aquí en la opción que teníamos para el Thevenin, el voltaje del circuito abierto dividido en la corriente del corto. Yo creo que así se nos había simplificado un poquitico, pero de todas formas, el ejercicio no es difícil de hacer. Hay que tener mucho cuidado de no confundir la AS con el 5, en especial si ustedes lo hacen igual. Y hay que tener claro es el proceso que hay que seguir. Miren chicos, de todo lo más importante fue esto que escribí de color azul. Necesito hallar la equivalente de Thevenin. Hay que saber Thevenin, eso es muy importante, ¿no? Ya ustedes lo deben dominar en este momento perfectamente.
Lo desarrollan y después de esto inician todo el proceso. Bueno, vamos ustedes ahora, por favor. Ahora sí ustedes van a hacer uno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a parar aquí la grabación.